El lema «El Senado y el pueblo de Roma» es una marca robada de rebeldes medievales, no el legado de legiones antiguas. La crónica oficial sobre un Senado milenario es producto de la imaginación de falsificadores del siglo XVI. Hasta el siglo XII, Roma carecía de cualquier mención a tradiciones republicanas o libertades civiles. La famosa fórmula de 4 letras se registró por primera vez en el año 1143 como símbolo de combate de un motín urbano contra el poder de los obispos. Toda la parafernalia antigua que estamos acostumbrados a ver en el cine no es más que una elaborada escenografía creada para justificar las ambiciones de monarcas posteriores y del papado. Los verdaderos creadores de Roma vivieron 1500 años después de lo que indican los libros de texto, y ahora sabrás exactamente con qué empezó esta sangrienta mistificación. El motín que construyó un Estado, los cimientos del Estado antiguo, se pusieron con un simple disturbio callejero en el siglo XII. La milicia romana liquida la vieja administración y forma el Senado durante una insurrección abierta. Este es el acto primario de creación de estatalidad, no un intento de imitar a ancestros míticos. Giordano Pierleoni toma el título de patricio, consolidando el poder de la élite urbana y aboliendo por completo la influencia de los sacerdotes. El eslogan «El Senado y el pueblo romano» se convierte en el sello oficial de la nueva república aquí y ahora, marcando el derecho de los ciudadanos a sus propios impuestos y leyes. Los historiadores presentan deliberadamente la energía de los rebeldes vivos como una copia de fantasmas del pasado, pero un choque con un emperador real expuso esta mentira por completo. Barbarroja y los advenedizos. El emperador alemán declaró oficialmente a los senadores romanos como impostores, negándose a reconocer en ellos a los herederos de un gran imperio. En el año 1155, Federico Barbarroja llega a las murallas de Roma para su coronación, pero se topa con un audaz ultimátum. Los líderes del Senado de la ciudad exigen al monarca un juramento y el reconocimiento de sus antiguos derechos. La reacción de Federico es impactante. Entra en cólera y llama directamente a los senadores advenedizos sin linaje. Para él, estas personas son simple plebe urbana que inventó sus privilegios ayer en una taberna. El monarca no encuentra en la ciudad ni la continuidad ni la grandeza de las que hablan los libros de texto modernos. En los documentos auténticos de esa época no hay ni una sola mención a una conexión entre los rebeldes del siglo XII y un mítico César. Si el antiguo Senado hubiera existido durante siglos, un emperador obsesionado con la legitimidad no habría podido ignorar ese hecho. Solo vio ante sí una novedad insolente, no un eco de la antigüedad. Todos los discursos de los senadores se estrellaron contra la realidad. No tenían pruebas de su vínculo con el pasado. El sello de una alcaldía medieval. El famoso logotipo del imperio es solo un sello jurídico de una alcaldía medieval utilizado para marcar la propiedad municipal. La fórmula «El Senado y el pueblo de Roma», SPQR, luce hoy en cada souvenir, pero su historia real carece de patetismo. Los arqueólogos registran el uso masivo de esta inscripción precisamente durante el periodo de la República del siglo XII. No fue una llamada de los ancestros, sino un marcador político duro. Los ciudadanos ponían estas palabras en edificios, escudos y actas oficiales para declarar su independencia de la sede papal y de los señores feudales externos. El análisis de las fuentes antiguas auténticas muestra un vacío aterrador. En los textos fechados oficialmente antes de nuestra era, esta abreviatura aparece muy raras veces y a menudo en manuscritos cuyo origen genera dudas entre los expertos. La mayoría de las pruebas de la antigüedad de este lema son el resultado de restauraciones masivas y remodelaciones posteriores. Los estudiosos simplemente añadieron las letras necesarias en piedras viejas para vincular visualmente a la comuna medieval con la grandeza ficticia del pasado. El fantasma papal. Durante la rebelión del siglo XII, el Senado no pudo haber luchado contra los papas de Roma por una sencilla razón. En aquel momento, esa institución simplemente no existía. Las crónicas insisten en la heroica lucha de los ciudadanos contra la despótica opresión papal, pero una auditoría imparcial de los documentos revela una gran mentira.
El concepto de un pontífice infalible, con poder secular absoluto y ejército propio, es un constructo ideológico puro del siglo XVI. En la realidad del siglo XII, el Senado peleaba por las calles de la ciudad contra obispos locales y clanes feudales que solo tenían influencia local. No había ni rastro de una jerarquía sagrada de poder. Toda la lista interminable de santos padres que supuestamente gobernaron Roma desde tiempos de los apóstoles fue estirada artificialmente y rellenada con nombres ficticios a posteriori. Esto se hizo para justificar la antigüedad de la jerarquía eclesiástica y legitimar el derecho de la Iglesia a la propiedad de las tierras. Los historiadores simplemente tomaron a personajes reales y multiplicaron sus fantasmas en la línea del tiempo, convirtiendo a sacerdotes locales en gobernantes mundiales. La imprenta del Renacimiento. Toda la grandeza y el poder de la antigua Roma fueron construidos por impresores en los talleres del Renacimiento, no por constructores. En los años 1500, las élites europeas y el Vaticano necesitaron urgentemente una biografía de estatus que justificara su derecho al poder. Un grupo de intelectuales y humanistas a sueldo se encargó de un proyecto masivo de expansión de la historia. Tomaron eventos reales y documentados del siglo XII, las sangrientas guerras del Senado, las revueltas de las milicias y los conflictos con los emperadores alemanes, y los reflejaron como un espejo en una antigüedad ficticia. Se produjo una sustitución masiva de nombres y fechas. El líder rebelde real, Giordano Pierleoni, y sus compañeros se convirtieron en los prototipos de héroes legendarios que nunca existieron en la naturaleza. Los historiadores falsificadores simplemente reescribieron viejos pergaminos, añadiéndoles un barniz antiguo y eliminando cualquier mención al origen medieval de las instituciones. Así, un motín local de un consejo municipal se transformó en una gran confrontación dentro de un imperio mundial. ¿Qué detalle clave en los textos dejaron a la vista los falsificadores por las prisas, revelando accidentalmente la verdadera edad adolescente del antiguo Imperio Romano? Las ruinas antiguas no fueron erigidas por esclavos de César, sino según planos y tecnologías de ingeniería de la Baja Edad Media. La ciencia oficial nos obliga a creer que los templos romanos permanecieron intactos durante 2000 años, pero el análisis químico del mortero dice lo contrario. La composición de la mezcla de construcción, la técnica de cocción del ladrillo y los métodos de tratamiento de la piedra en los objetos antiguos son completamente idénticos a los métodos de los siglos XII y XIII. Fragmentos con el lema de la República están incrustados en los muros de forma tosca, como si fueran parches, realizados durante las reconstrucciones masivas del Renacimiento. Los edificios fueron sometidos a un envejecimiento artificial, se destruyeron y enterraron intencionadamente para reforzar visualmente las fantasías de papel de los falsificadores sobre una historia milenaria. Lo más sorprendente es que tras una inspección detallada, en muchas columnas prehistóricas, se encuentran huellas de herramientas que fueron inventadas y entraron en uso apenas 1000 años después de la supuesta muerte de César. Roma es un gigantesco parque de atracciones donde muros medievales se hacen pasar por santuarios antiguos. Si las piedras mienten, ¿qué mostrará la fría matemática? ¿Podría una ciudad de 1 millón de personas haber existido en la época que nos pintan los libros de texto? El absurdo matemático de una megalópolis. La historia de la Roma millonaria en la antigüedad es un absurdo matemático que choca contra las leyes de la física y la biología. La versión oficial nos dibuja una metrópoli gigantesca, pero una auditoría elemental de recursos demuestra lo contrario. Garantizar la vida de 1 millón de personas requiere una logística, un saneamiento y unos volúmenes de alimentos que solo fueron posibles en la era industrial del siglo XIX. La Roma real del siglo XII, con su población de 30.000 personas, es el máximo que podían soportar el territorio y la tecnología de aquel tiempo. Para alimentar al millón antiguo ficticio, flotas de barcos cerealeros deberían haber llegado a los puertos cada minuto, y el sistema de alcantarillado debería haber superado a los análogos modernos. En realidad, la cloaca máxima y los acueductos son soluciones de ingeniería de maestros medievales que más tarde fueron declaradas secretos perdidos de los antiguos. Toda la escala de la ciudad en los manuales fue inflada decenas de veces
por los falsificadores del siglo XVI para convertir un centro provincial de una república rebelde en una capital mundial mítica, digna de las ambiciones imperiales de los nuevos gobernantes. El espejo de las crónicas. Las obras de los antiguos historiadores no son crónicas del pasado, sino panfletos políticos escritos por autores medievales bajo un encargo específico. Es sospechoso que los manuscritos de los grandes autores de la antigüedad aparezcan milagrosamente en los sótanos de los monasterios precisamente cuando el Senado del siglo XII necesita una justificación ideológica para sus acciones. El análisis de los textos de Livio y Tácito muestra que estas obras están plagadas de detalles de la vida cotidiana, sutilezas jurídicas y matices militares que eran característicos exclusivamente de la época del Renacimiento. Los compiladores de estos trabajos antiguos ni siquiera ocultaban que estaban trabajando en la creación de un manual ideal para los políticos de su tiempo. Los libros no se crearon como un registro de eventos reales, sino como una poderosa herramienta de influencia para presentar las ambiciones de las élites actuales como la voluntad de los ancestros. El estilo, el vocabulario e incluso los errores geográficos revelan que estos sabios eran personas que nunca vieron legiones, pero que conocían perfectamente las intrigas de las cortes del siglo XVI. Fue la mayor mistificación literaria de la historia, convirtiendo ideas frescas en sabiduría olvidada de los siglos. El milenio robado. La historia de la humanidad contiene un milenio sobrante que fue creado artificialmente para llenar un vacío aterrador en los archivos. Estamos acostumbrados a pensar que entre nosotros y César hay un abismo de 2000 años, pero un análisis imparcial de las crónicas revela el fenómeno de la inversión del tiempo. Personajes reales del siglo XII fueron desplazados intencionadamente hacia el pasado profundo, convirtiéndose en sombras pálidas de sí mismos. Todo el estrato de la llamada antigüedad es solo un eco de eventos mucho más tardíos que ocurrieron en realidad, pero que fueron duplicados por los falsificadores en papel. Esta manipulación permitió crear la ilusión de un progreso y una caída infinitos, aunque en realidad la civilización se desarrolló de forma mucho más rápida y breve. Llevamos décadas estudiando una alucinación ficticia, ignorando los hechos que indican que los artefactos antiguos todavía huelen a pintura fresca de los talleres medievales. El cambio masivo de fechas permitió ocultar el hecho de que el mundo moderno se apoya en los hombros de personas del siglo XII y no de héroes míticos de la niebla de los milenios. La cronología mundial es un castillo de naipes que se derrumbará si simplemente restamos los siglos de silencio escritos a posteriori. La nacionalización de la rebelión. Los logros de los senadores reales del siglo XII fueron robados descaradamente y declarados patrimonio de la antigüedad, para borrar de la memoria de la gente la posibilidad misma de una revuelta exitosa. Los auténticos creadores de la idea republicana en el siglo XII construyeron un sistema de gestión único, completamente libre del dictado de la Iglesia y los monarcas. Fue un precedente peligroso, un ejemplo vivo de cómo una comunidad urbana puede gestionar por sí misma sus impuestos, tribunales y ejército. El éxito de la milicia de Pierleoni fue tan contagioso para toda Europa que los futuros gobernantes absolutos decidieron devaluarlo por completo. Realizaron una nacionalización de la historia. Todas las hazañas reales y actas legislativas de los héroes medievales fueron atribuidas a personajes muertos de un pasado ficticio. Al convertir la idea de la república en un ideal antiguo e inalcanzable, los falsificadores la transformaron en una pieza de museo no apta para ser repetida en la realidad. Cualquier intento del hombre moderno de reclamar sus derechos se sofoca ahora con referencias a la imperfección de la naturaleza humana, poniendo como ejemplo la caída del imperio ficticio. El acto final. La escenografía del gran pasado antiguo nos oculta la verdad sobre las capacidades reales del ser humano, pero ¿están preparados para ver el final de esta grandiosa producción teatral? La gran antigua Roma no es el cimiento de la civilización, sino el proyecto de marketing más exitoso de la historia, creado hace 500 años. Hemos analizado paso a paso cómo los símbolos, las leyes y la idea misma del Senado resultaron ser productos del feroz siglo XII y no de una antigüedad cubierta de polvo.
La versión oficial de la historia que nos enseñan desde la escuela sirve a un solo propósito: legitimizar el poder de las estructuras actuales a través del vínculo con una edad de oro ficticia. El robo masivo de los logros de los héroes medievales permitió al Vaticano y a los monarcas construir una ilusión de eternidad e inmutabilidad de su orden mundial. Todo el patetismo del SPQR y el brillo de las águilas imperiales son solo una cortina de humo que oculta una historia real, mucho más cercana a nosotros, de lucha por la libertad. Cuando los decorados se derrumban, no vemos a dioses antiguos, sino a personas vivas y audaces de la Edad Media a quienes les robaron su merecida gloria. Roma fue solo el principio. Mañana demostraremos que las pirámides de Egipto son en realidad contemporáneas de las catedrales de París, y esta verdad les impactará aún más.